Atlántida, una gran civilización que se llevó el mar. Fue la leyenda que registró Platón, el gran filósofo. ¿Pero llegó a existir la Atlántida? Durante siglos los aventureros y arqueólogos han buscado la Atlántida en vano. Observad lo intrigados que nos tiene la Atlántida. La leyenda perdura. Un equipo internacional de expertos ha hecho un descubrimiento increíble. ¡Vaya! Fíjense, acaba de aparecer. Han descubierto pruebas de una civilización que desapareció de repente. Formaban parte de una red comercial inmensa y esta red desapareció de la noche a la mañana. Y de un cataclismo antiguo de proporciones épicas. Esta erupción fue una de las más grandes en los últimos 10.000 años. Fue enorme. ¿Han descubierto la verdadera historia que hay detrás de la leyenda de la Atlántida? Las reliquias del pasado guardan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Podemos descubrirlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. La búsqueda de la Atlántida. Se dice que la Atlántida existió hace varios miles de años. Ya formaba parte de la antigüedad cuando el gran filósofo Platón escribió la historia en el 360 a.C. Describió a la Atlántida como una gran civilización que fue arrasada por la tierra y el mar. En un día y noche de tormentas terribles, vuestros guerreros fueron engullidos por la tierra. Y la Atlántida se hundió en el mar, desapareciendo. La Atlántida de Platón era una moraleja, una advertencia contra los peligros de la codicia. Representó a la Atlántida como una isla con un pueblo marinero y próspero. Pero cuando se volvieron avariciosos, los dioses acabaron con ellos. ¿Pero llegó a existir esta civilización tan mítica? Parece que Platón ubica a la Atlántida en el Océano Atlántico. Una potencia orgullosa que se extendió por toda Europa y Asia desde su base en el Océano Atlántico. Pero en la época de Platón, el Océano Atlántico estaba completamente inexplorado. Para los antiguos griegos, los pilares de Hércules del extremo occidental del Mediterráneo marcaban el límite del mundo conocido. La filósofa Angie Hobbs ha estado descifrando los textos de Platón, buscando otras pistas que haya dejado y que puedan ayudar a encontrar la Atlántida. Platón dice que este imperio atlántico ya había conquistado África del Norte, hasta Egipto, aquí. Y había conquistado hasta Etruria, en el centro de Italia, aquí. Y tenía planes para la cuenca oriental del Mediterráneo. El análisis del texto, según Hobbes, sugiere que en vez de estar en el Atlántico, era más probable que la Atlántida estuviera, de hecho, en el corazón del Mediterráneo. Para mí, parece muy probable que si la Atlántida tiene raíces históricas, dichas raíces van a estar dentro del Mediterráneo. Pero el Mediterráneo contiene casi 1500 islas. ¿Cuál de ellas podría ser la Atlántida? Para Hobbes, la descripción de Platón guarda otra pista importante. Anillos alternos de mar y tierra, más grandes y más pequeños, uno dentro de otro. Solo hay una isla en el Mediterráneo que encaje con esta descripción. Santorini, en pleno mar Egeo. En el centro de la Atlántida de Platón hay una isla rodeada por círculos concéntricos de tierra y canales. Y es muy difícil no fijarse en este cráter en la isla en el centro y no empezar a pensar en los elementos de su descripción.
En la antigüedad, Santorini era conocida como Thera. Y en 1967 unos arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario aquí. Un pueblo enterrado al que llamaron Akrotiri. Los expertos creen que estuvo habitado hace 3.500 años y contiene unos ecos extraños de la mítica Atlántida. Claire Palibu, historiadora arquitectónica, ha investigado el lugar que a día de hoy se encuentra a 15 metros bajo el nivel del suelo. La Atlántida que ilustró Platón era tan avanzada tecnológicamente que muchos dudaron de su existencia. Pero aquí, en Akrotiri, hay casas con varios pisos, muy adelantadas a su tiempo. Lo que estamos viendo es uno de los edificios de las casas del pueblo, la llamada Casa Oeste. Es muy moderna en el sentido de que para nosotros, en el siglo XX, nos es familiar. Tenía 3 pisos, de los cuales ven 2. Esto implica una tecnología que es muy exigente. En la antigua isla de Thera solían tener lugar terremotos. Estas casas utilizaron técnicas de construcción sofisticadas para sobrevivir a los mismos. ¿Ven estos agujeros de aquí? Pues aquí había vigas que se introducían en la estructura del muro para sujetarlo. Estas casas usaban vigas de madera, que a diferencia de la piedra es flexible, permitiendo que los edificios absorban energía y resistan los terremotos. Pero estas casas antiguas tienen un rasgo concreto que coincide con lo que describió Platón: su saneamiento. Platón habla sobre la fontanería de la Atlántida, muy avanzada tecnológicamente, y sobre su extraordinaria ingeniería de aguas. En el piso superior tenemos una gran sorpresa, por así decirlo, porque aquí se encuentra el retrete, a una altura correcta y con las dimensiones para que se siente una persona. Un agujero en medio, ¿ya me entienden? Esta tecnología no volvería a verse hasta el Imperio Romano, 1500 años después. Según Platón, la Atlántida también era una ciudad con grandes riquezas. Y aquí, en Akrotiri, hay señales evidentes de prosperidad. Casi cada edificio está decorado con frescos complejos. Hay una cantidad de pinturas en muros increíble y están en todos los pisos. Un fresco en concreto representa una escena que podría haber salido de la descripción de la Atlántida por parte de Platón. El gran puerto y el canal estaban llenos constantemente de barcos mercantes y sus pasajeros que venían de todos lados. Pero la prueba más relevante que relaciona a Akrotiri con el mito de la Atlántida fue el desastre que la destruyó. Akrotiri está enterrada bajo 20 metros de piedra pómez y cenizas. Las pruebas de una gran erupción volcánica. El vulcanólogo Floyd McCoy ve restos de su impacto por toda la isla. Aquí está. Aquí está toda la secuencia de la erupción, la secuencia entera. Sobre este estrato, una capa por la que caminó el ser humano. Y esta es la explosión, esta acumulación de piedra pómez. Platón escribió que la Atlántida fue engullida por la tierra, y en algunos lugares, esta isla fue enterrada bajo 50 metros de restos volcánicos. ¿Fue esta la inspiración histórica para el relato de Platón? 50 metros de ceniza volcánica y piedra pómez se depositaron durante 3 o 4 días. Es una erupción intensa. Esta ceniza preservaría a Akrotiri durante más de 3000 años, encerrando los vínculos misteriosos entre el desastre antiguo y el relato de la Atlántida de Platón. Pero quedaba una pregunta por responder. Si toda la isla fue enterrada con ceniza volcánica, ¿cuál fue el origen de esta erupción tan inmensa?
Hace más de 3000 años, una gigantesca erupción volcánica enterró la ciudad de Akrotiri en la antigua isla de Thera, hoy conocida como Santorini, convirtiéndola en una cápsula del tiempo. ¿Podría ser la inspiración que hay detrás del mito de la Atlántida? Y si es así, ¿dónde está el volcán que enterró a la ciudad? La mayoría de los volcanes forman una montaña cónica con una abertura en la cima. Esta abertura se llama cráter o caldera. A simple vista no hay un volcán de este tipo en la isla. A día de hoy, Santorini está formada por 5 islas. 3 islas exteriores rodean a otras 2 más pequeñas. La isla interior más grande se llama Nea Kameni, o la Nueva Isla Quemada. El vulcanólogo Floyd McCoy ha viajado allí para revelar el secreto oculto de la isla. Emergió del mar de la noche a la mañana hace relativamente poco, en 1707. Esta islita del centro es un volcán. Es el centro de un volcán activo. Y si no están muy seguros, miren detrás de mí. Estas fumarolas nos dicen que hay bastante magma bajo nuestros pies. Nos indican que este volcán está muy activo. Esta isla volcánica parece ser muy pequeña para ser el origen de la erupción que enterró a Akrotiri. Pero al mirar más lejos, aparece una nueva visión. Es uno de los escenarios más espectaculares del mundo. Una consecuencia del vulcanismo, y no solo eso, es una consecuencia de una erupción desastrosa. Toda la bahía, de 10 kilómetros de diámetro, es de hecho un enorme cráter volcánico. Ahí estaría el borde de la caldera y un acantilado que rodea el cráter o la antigua caldera de ese volcán tan grande. Unos acantilados de 300 metros de altura forman el borde de este cráter. Los expertos creen que este volcán no entrará en erupción a medio plazo. Pero hay pruebas de hace 3500 años que indican que lo hizo a una escala aterradora. Y la excavación de Akrotiri ha revelado pistas de que sus habitantes habían tenido una advertencia de lo que les esperaba. Aquí podemos ver la secuencia de hechos que llevaron a la destrucción final del asentamiento. Sobre el año 1600 a.C., Akrotiri tembló debido a un terremoto violento. Después, pasados varios meses, el volcán lanzó una advertencia, cubriendo la ciudad con una capa de ceniza de 3 centímetros de grosor. Parece que muchos habitantes salieron huyendo, pero hay pruebas de que algunos volvieron unas semanas después. La gente no se marchó por completo, empezaron a hacer lo que se hace en estos casos. Primero tienes que limpiar, tienes que preparar unos caminos en el asentamiento. Montones de materiales de construcción y varias camas apiladas fuera de las casas demuestran que los habitantes comenzaron a reparar la ciudad. Vimos que habían apilado en la calle principal, a un lado, las piedras que iban a volver a utilizar. Y al otro lado, que parecían escombros, basura. Utilizaron sus camas para llevar cosas, puede que a heridos o a muertos. En los muros hay yeso y frescos nuevos, revelando que algunos empezaron a redecorar. Al sur de este edificio hay un espacio público abierto y está lleno de herramientas. Había grupos de personas trabajando, intentando reparar los edificios y, por supuesto, haciéndolos seguros. Pero entonces se produjo una segunda erupción masiva que sacudió a la antigua ciudad de Akrotiri hasta sus cimientos, sorprendiendo a sus habitantes. Las nubes de ceniza taparon el sol, oscureciendo el cielo.
La piedra pómez llovía en torrentes que llenaban las calles y las casas. Todo ocurrió tan rápidamente que de repente lo dejaron todo y salieron temiendo por sus vidas. Pero en la pequeña isla de Tera no había dónde esconderse. Había piedra pómez elevándose varios kilómetros y luego caía como la nieve. La piedra pómez enterró la ciudad, preservando sus secretos durante más de 3000 años. La catástrofe desenterrada en Akrotiri parece reflejar exactamente el relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida. La Atlántida y su imperio fueron arrasados durante un día y una noche terribles por este terremoto tan grande. Y luego, por la extraordinaria erupción volcánica. ¿Y qué fue de los ciudadanos de Akrotiri? A diferencia de Pompeya, donde los arqueólogos han descubierto los restos de sus habitantes, no se han desenterrado cadáveres en Akrotiri. ¿Pudieron escapar? ¿O fueron víctimas de otro destino? No hay ni rastro de personas. No ha quedado nada. Se calcula que el 90% de Akrotiri sigue oculto bajo la piedra pómez. Y las excavaciones podrían revelar el destino de sus habitantes. Pero Floyd McCoy tiene una teoría más siniestra. Ahí estaban. Nunca habían visto cenizas volcánicas que salían del suelo, cubriendo la parte septentrional de la isla. Yo creo que fueron hacia sus barcos y dijeron, creo que deberíamos salir de aquí. Pero McCoy cree que no llegaron muy lejos. En 1997, durante la erupción en la isla caribeña de Montserrat, McCoy vio algo sorprendente y cree que explicaría la misteriosa desaparición de los habitantes de Akrotiri. Los depósitos que quedan en Tera a día de hoy revelan que aquella erupción, al igual que la de Montserrat, creó una corriente imparable de gas y roca ardiente. Ahora comprendemos que uno de los mayores fenómenos de esta erupción fueron los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos pueden alcanzar los 720 kilómetros por hora. McCoy se sorprendió cuando estos flujos llegaron al agua y no se detuvieron. Los flujos piroclásticos que están sobre el océano están ardiendo y eso es lo que les hace flotar, lo que les mantiene sobre la superficie del océano. Al alcanzar temperaturas de más de 1000 grados centígrados, los flujos piroclásticos crean una masa de vapor que empuja a las rocas y a la ceniza sobre la superficie del mar. Ahora viene lo siniestro. Si alguno de los fugitivos estuvieron ahí y no remaron lo bastante rápido, no creo que sobreviviesen. Quienes se han visto atrapados en flujos piroclásticos no pueden ser identificados, son machacados y cocidos. Es horrible. Todo el que se encuentre en el flujo piroclástico quedaría vaporizado por las altas temperaturas sin dejar ningún rastro. Habrían sido incinerados. Tanto si fueron enterrados vivos, como si escaparon, o si los flujos piroclásticos les atraparon en sus barcos, el pueblo de Akrotiri desapareció para siempre. Cada vez hay más pruebas de que este desastre pudo inspirar la leyenda de la Atlántida. Sin embargo, Platón describe a la Atlántida como un gran imperio que dominó el Mediterráneo. Y no parece probable que la pequeña isla de Tera pudiera tener semejante poder en solitario. Pero cuanto más descubrían los expertos sobre Tera, más vínculos importantes veían entre este asentamiento y otro situado a solo 120 kilómetros al sur, en la isla de Creta. En 1900 se desenterraron por primera vez los restos del antiguo complejo del Palacio de Conosos, gracias al arqueólogo británico Sir Arthur Evans. Durante la erupción de Tera, este grandioso asentamiento ya tenía siglos de antigüedad. De hecho, se cree que es la ciudad más antigua de Europa.
A día de hoy, el antiguo conservador del lugar, Colin MacDonald, sigue los pasos de Evans. Este es el patio central del palacio. No es solo el patio central del palacio, sino que también es todo el centro urbano de Conossos. Porque Conossos no era solo un edificio palaciego, también era un gran asentamiento urbano. Hoy en día los arqueólogos reconocen que estas estructuras de varias plantas recuerdan a la arquitectura avanzada de la antigua Tera. Hasta en la planta baja hay pruebas del saneamiento sofisticado que se encontró en la ciudad de Akrotiri. Este es el llamado baño de la reina o el retrete. A cada lado del retrete se puede ver una muesca en la superficie de la losa de yeso. Y Sir Arthur Evans pensó que aquí iría una pieza de madera que lo recorrería longitudinalmente para sujetar un asiento. La gestión de aguas de Akrotiri demuestra una cierta comprensión sobre en qué consistía la vida sofisticada. Y copiaron esta idea directamente a Conossos. Pero hay algo más que una ingeniería que relacione Conossos con Tera y con la leyenda de la Atlántida. En el santuario, los toros sagrados campaban a placer. En la Atlántida de Platón hay una cultura del toro. En el templo central, en el centro de la isla, hay toros. Y esa cultura del toro nos evoca lo que estamos viendo en Conossos. Los descubrimientos de Arthur Evans en Conossos confirmaron que durante un gran periodo de tiempo el toro era un icono importante. Los recipientes sagrados y los frescos encontrados en Conossos tienen los mismos diseños de toros. Este culto al toro recordó a Sir Arthur Evans el mito del rey Minos y el Minotauro, un monstruo que era medio hombre, medio toro, y llamó al pueblo de Conossos minoicos. Posteriormente se excavaron pruebas del mismo culto al toro en Akrotiri. Estos parecidos entre Conossos y Akrotiri llevan a muchos expertos a la conclusión de que formaron parte de la misma civilización. Sobre el año 1700 a.C., Creta, y en concreto Conossos, parecía interesarse por Akrotiri. La influencia parece tener un motivo económico, y hay una gran cantidad de emulación entre Tera y Creta. Parece que la isla de Tera era de hecho un centro vital en la ruta comercial minoica. Su posición única la convirtió en un trampolín importante del continente hasta Creta. Realmente se estaban canalizando cosas por todo el Egeo hacia Creta. Juntos, Tera y Creta estaban en el centro de una red comercial minoica inmensa que se extendió por el este del Mediterráneo, desde Israel hasta Sicilia. Se ha sugerido que esto es como un imperio minoico que se expandía por el este del Mediterráneo. 1300 años después, la descripción de Platón de la Atlántida y su civilización tiene un parecido increíble con la civilización minoica. Aunque la erupción destruyó la isla de Tera, Conossos, el centro político minoico en Creta, sobrevivió a la erupción. Pero Conossos y toda la civilización minoica terminarían siendo destruidas por una catástrofe aún mayor. A 150 kilómetros al este de Conossos se encuentra el antiguo asentamiento de Palaicastro. Fue el segundo mayor asentamiento minoico de Creta después de Conossos. Aquí fue donde el arqueólogo Sandy McGillivray encontró pruebas de que la erupción de Tera no pasó de largo a Creta. Lo que encontramos por aquí era un desagüe que estaba bloqueado con una ceniza gris. Si se veía a través de la luz examinándola con una lupa, se podían ver partículas de cristales volcánicos, unas partículas diminutas. El análisis reveló que la ceniza era de la misma erupción que enterró a Akrotiri. Pero la ceniza tenía algo que no podían comprender.
Había sido desplazada, había pasado por esquinas, se atascaba en ese desagüe, estaba mezclada con trozos de alfarería. Como arqueólogo, uno tiene que poder explicar cómo se crean los depósitos, y teníamos unos depósitos que no podíamos comprender. Una investigación forense reveló unas pruebas alarmantes. Nuestro especialista medioambiental vio en el microscopio muchas muestras de lo que se llaman foraminíferos. Son como caracolas microscópicas. Las caracolas de los depósitos eran la prueba de que en algún momento el mar había tocado el asentamiento. Si están en tu edificio, quiere decir que tu edificio ha estado bajo el mar, hundido en el agua. Aunque estaba a 12 metros sobre el nivel del mar, en algún momento Palaicastro había estado sumergida en el mar, al igual que la Atlántida del relato de Platón. Y bueno, estábamos aquí, a 11 o 12 metros sobre el nivel del mar, pensando, ¿cómo es posible que este edificio estuviera bajo el mar? A medida que las piezas iban encajando, solo podía haber una explicación. Palaicastro había sufrido un tsunami inmenso. Y MacGillivray había encontrado pruebas de la fuerza que tuvo. Aquí hay algo muy interesante. Encontramos estas losas de caliza azules que, bueno, pesan prácticamente 1 tonelada. Y la parte frontal de esta estaba volcada. Alguna fuerza había impactado con este lateral y había volcado estos bloques de aquí. Para confirmar su teoría, MacGillivray llamó a Kostas Sinolakis, experto en tsunamis. Aquí, miren esto. Acaba de aparecer. Hace unos años, esto no estaba aquí. Sinolakis investigó una capa de trozos de vasijas, huesos y otros materiales mezclados que había por la costa. Para un ojo inexperto parece algo confuso. Pero Sinolakis ya había visto esta capa de escombros. El 26 de diciembre de 2004, un gran tsunami arrasó el Océano Índico. ¡Entrad, entrad, entrad! La destrucción que dejó a su paso en Sri Lanka dio unas nuevas pruebas cruciales para los investigadores de tsunamis. He visto lo que ocurre en un lugar en el que hay todo tipo de fragmentos como alfarería, cristales, sillas o animales, y allí en Sri Lanka los tenía delante de mis ojos. La tragedia de 2004 dio a Sinolakis una perspectiva sobre lo que ocurrió en Creta hace 3.500 años. No se puede tener esta capa de escombros entremezclados salvo que hubiera golpeado una ola grande. Para ser el Mediterráneo, fue un tsunami enorme. Sinolakis calcula que la ola que golpeó a Palaicastro tenía 15 metros de alto, la altura de un edificio de 4 plantas. La datación por radiocarbono del depósito reveló que el tsunami ocurrió sobre el año 1600 a.C. Pero la erupción de Tera provocó el tsunami. Unas pruebas encontradas en Tera revelan la fecha exacta de la erupción. Entre la gran capa de piedra pómez había un olivo preservado a la perfección. Al datar la madera se descubrió que la piedra pómez la enterró entre el 1600 y el 1627 a.C. Coincide con la fecha del tsunami de Creta. Todo lleva a la erupción minoica del volcán de Tera, no cabe ninguna duda. Las pruebas son concluyentes. La erupción y el tsunami ocurrieron al mismo tiempo. ¿Esta catástrofe fue la inspiración de la leyenda de Platón? Platón cuenta que la Atlántida se perdió en el mar. Pero la civilización minoica se extendía por todo el este del mar Mediterráneo. ¿Es posible que un único evento catastrófico pudiera acabar con una civilización tan extendida?
Por primera vez, unas pruebas de la costa de Israel, a 950 kilómetros al este de Tera, revelan la verdadera magnitud del desastre. Desde 2006, la geoarqueóloga Beverly Goodman ha extraído muestras cilíndricas del fondo del mar, a 1,5 kilómetros de la costa de Israel. Al perforar con tubos huecos hasta 6 metros del fondo marino, el equipo de Goodman puede recuperar pistas que llevan hundidas miles de años. Supongo que lo que haremos es cortar por aquí. Las capas de sedimentos preservados son las pruebas de los hechos que han ocurrido en el océano. ¿Así está bien? De acuerdo, abrámoslo. Cuando abrimos uno de estos cilindros, aunque no conozcamos nada de sedimentología, micropaleontología o geoarqueología, solo hay que echar un vistazo para saber que hubo cambios. En el lecho marino se acumulan capas de sedimentos. Estas guardan detalles de los hechos medioambientales históricos que pueden descifrar los expertos forenses como Goodman. Aquí tenemos esta zona regular con arena y después tenemos un trozo que está revuelto. Hay conchas, hay piedrecillas, hay todo tipo de cambios. Y luego vuelve a haber una zona regular y arenosa. Los restos revueltos se parecen bastante a las capas que hay en el acantilado de la costa de Creta. Para Goodman, también es la prueba de un tsunami. Goodman dató los restos a exactamente la misma fecha que la erupción de Tera. Era la prueba de que el tsunami que sepultó a Palaicastro recorrió 950 kilómetros a lo largo del Mediterráneo. Desde entonces, Goodman ha encontrado depósitos parecidos por toda la costa de Israel. La fecha no dejaba de aparecer 3.500 años una y otra vez y ya no se podía ignorar. En algunas zonas, la capa del tsunami tiene casi 1 metro de grosor. Podíamos verlas, tocarlas y te das cuenta de que, caray, tenemos unas pruebas, la prueba irrefutable, el hecho de que ha ocurrido. Durante la búsqueda para descubrir a la auténtica Atlántida, aparece una imagen de una civilización poderosa que sufrió golpes devastadores de una erupción volcánica y que durante un tiempo se hundió en el mar. ¿Podría ser esta la devastación que mencionó Platón al describir la Atlántida? Para los expertos faltaba una pregunta por resolver. ¿Cómo es posible que la erupción de Tera provocara semejante tsunami? Para contestarla, necesitaban saber qué ocurrió exactamente durante la erupción. La primera pista fueron los restos de los flujos piroclásticos en las laderas exteriores de las islas. Cómo llegaron hasta ahí era un misterio. Una teoría dice que toda la isla de Tera había sido en su día una gran montaña volcánica. Pero durante la erupción, los flujos piroclásticos se deslizaron por sus pendientes y entonces la erupción explosiva hizo que la montaña explotara, dejando un anillo de islas cubiertas por restos piroclásticos. Pero ahora, el vulcanólogo Stephen Sparks cree que el cráter o caldera volcánica que vemos a día de hoy ya existía antes de la erupción. Una de las primerísimas ideas fue que había un enorme pico volcánico, del que salió este material, pero ahora sabemos que eso no podía ser cierto y que la gran caldera ya existía. Tera nunca había sido una montaña volcánica, y las pruebas de la erupción lo demuestran. En la superficie interior del cráter moderno hay capas de la misma piedra pómez que enterró a Akrotiri, así que el cráter ya existía cuando comenzó la erupción. Sabemos que ahí había una caldera antes de la erupción, porque cuando tuvo lugar la erupción, cayó piedra pómez del cielo al suelo y de hecho encontramos salientes alrededor de la caldera actual con el material de los salientes que hay dentro de la caldera en los acantilados. Los estudios del lecho marino también demuestran que la Tera de antes de la erupción se parecía a la actual. Era un anillo de islas. Esto llevó a Sparks a una revelación sorprendente. Durante la erupción,
el cráter se habría llenado por completo con material volcánico. Y cuando estaba lleno, los flujos piroclásticos se desbordarían por las laderas exteriores de las islas. Durante la erupción, la caldera hizo de trampa. Es casi como un vaso de natillas, un cuenco de cereales, así que la erupción estaba ocurriendo en el centro de la caldera y buena parte de los restos volcánicos se quedaron atrapados llenando la antigua caldera, y cuando se llenó, los flujos piroclásticos podían salir por el lateral del volcán e ir hacia el mar. Cuando Sparks calculó cuánto material volcánico hacía falta para llenar el cráter que vemos hoy en día, llegó a una cifra asombrosa: 100 kilómetros cúbicos. Es una cantidad de material inmensa. Esta cifra nueva superaba por completo los cálculos de la escala de la erupción. En total, Tera había liberado más material que muchas erupciones conocidas. 80 veces más que la erupción del monte Santa Elena en 1980 y 27 veces más que la erupción del monte Vesubio, que destruyó Pompeya en el 79 a.C. De hecho, Sparks ha calculado que Tera fue la erupción más grande que se conoce en la historia de la humanidad. Hizo que esta erupción fuera la más grande que conocemos en la Tierra de los últimos 10.000 años. Stephen Sparks cree que cuando el volcán entró en erupción, la cámara magmática que tenía debajo se vació, creando un vacío inestable bajo la isla. Y de repente, los escombros que había encima chocaron con la cámara vacía. Durante el final de la erupción había salido tanto material que la presión de la cámara magmática inferior había caído cada vez más y más, y finalmente el techo se hundió. En un suceso tan trascendental, unos 100 kilómetros cúbicos de rocas y escombros cayeron unos 300 metros, y el centro de la isla se lo tragó el mar. Y este impacto tan monumental provocó lo que se conoce como megatsunami. Kostas Sinolakis ha utilizado estos datos para recrear el tsunami y calcular hasta dónde habría llegado la ola. Los resultados son aterradores. Santorini está aquí, ¿ven? La ola comienza a propagarse y fíjense en el impacto al norte de Creta y luego al este de Creta. Cuando el megatsunami alcanzó los puertos abiertos al norte de Creta y a los barcos minoicos que contenía, su impacto sería catastrófico. Ahora nos encontramos en la bahía de Agios Nikolaos, a unos 80 kilómetros de Santorini. La gente miraría hacia el norte donde está Santorini y vería una gran columna de ceniza ascendiendo. Al igual que el viento que nos viene del mar, la ceniza es empujada hacia el interior y se deposita por toda la isla. Y entonces, el mar retrocedería de repente, hacia adentro. Vieron cómo el mar retrocedía y luego cómo volvía con fuerza. La gente dependía del mar para subsistir. Pero ahora iban a padecer su poder aterrador. La ola que venía tendría la altura de ese edificio de 4 plantas, ¿vale? Imagínense el tamaño de la ola que se acercaba. Cuando llegara la ola, levantaría todos estos barcos. Chocaría con estos edificios a nuestro alrededor. Se adentraría llevando los barcos al interior, destruyendo estos barcos de madera. Después todo retrocedería y saldría al mar. El tsunami habría destruido la flota minoica de madera, poniendo contra las cuerdas a la superpotencia comercial. Muchos pueblos y ciudades costeras de Creta habrían sido arrasados en cuestión de un segundo. Y la recreación de Sinolakis revela que no acabaría ahí.
Ahora se está moviendo a una velocidad increíble de unos 800 kilómetros por hora. Tardaría más de 1 hora en llegar a la costa de África. En este momento está llegando a Egipto y podemos ver que llega hasta la otra punta chocando con la costa de Israel. En cuestión de horas, el tsunami habría arrasado los pueblos costeros del Mediterráneo y habría destruido los puertos de la red comercial minoica. Habría destruido puertos, muelles y, de hecho, tenemos algunas pruebas de que ciertas civilizaciones antiguas desaparecieron por aquellas fechas. En Israel, los analistas calculan que el tsunami se habría adentrado unos 200 metros hacia el interior. 200 metros no parece tanto, pero imagínense que básicamente casi todo su mundo estaba en esos 200 metros. Tienen sus pueblos, sus puertos, sus pescadores. Es un trozo de tierra sumamente importante. Y la catástrofe no había terminado. Los supervivientes se enfrentaban a años de hambruna. La erupción tuvo lugar al acabar la temporada de cultivos, pero antes de que tuvieran tiempo de recoger la cosecha. La destrucción de los cultivos antes de su cosecha implica que muchos se quedaron sin reservas de comida. No estaban preparados para esto. Y la erupción de Tera asestó un último golpe mortal. Cuando hay unas erupciones explosivas muy grandes, contaminan la atmósfera terrestre. El resultado es que hay cambios climáticos a nivel global. Es muy probable que algunos cultivos fallaran. Habría hambrunas. Habría efectos contaminantes de varios tipos que durarían varios años. Los minoicos nunca se recuperarían de los efectos colaterales de la erupción y del tsunami. Para los minoicos fue el final de su historia. Toda la civilización minoica caería en unas pocas generaciones. Pero muchos expertos creen que el recuerdo del desastre fue preservado en el folclore antiguo, transmitido de generación en generación. Sin duda, hay unos parecidos razonables entre la historia de la isla que se hundió bajo el mar y lo que ocurrió realmente en Santorini. En un día y noche de tormentas terribles, vuestros guerreros fueron engullidos por la tierra y la Atlántida se hundió en el mar, desapareciendo. Platón incluye los recuerdos del folclore de esta civilización tan hermosa y, por supuesto, los recuerdos del folclore de aquella destrucción terrible. Una isla que se hunde bajo el mar, su pueblo tragado por la tierra y la destrucción de una gran civilización marinera. No es para nada un mito. Las pruebas sugieren que la leyenda de la Atlántida de Platón se inspiró en sucesos reales, más terribles de lo que él podía imaginar. La primera civilización europea, los minoicos, probablemente habían sido destruidos por un mega tsunami provocado por la erupción volcánica más devastadora de los últimos 10.000 años. Y estos cataclismos cambiarían el rumbo de la historia del Mediterráneo en la antigüedad. Estas casas utilizaron técnicas de construcción sofisticadas para sobrevivir a los mismos. ¿Ven estos agujeros de aquí? Pues aquí había vigas que se introducían en la estructura del muro para sujetarlo. Estas casas usaban vigas de madera, que a diferencia de la piedra es flexible, permitiendo que los edificios absorban energía y resistan los terremotos. Pero estas casas antiguas tienen un rasgo concreto que coincide con lo que describió Platón: su saneamiento.
Platón habla sobre la fontanería de la Atlántida, muy avanzada tecnológicamente, y sobre su extraordinaria ingeniería de aguas. En el piso superior tenemos una gran sorpresa, por así decirlo, porque aquí se encuentra el retrete, a una altura correcta y con las dimensiones para que se siente una persona. Un agujero en medio, ¿ya me entienden? Esta tecnología no volvería a verse hasta el Imperio Romano, 1500 años después. Según Platón, la Atlántida también era una ciudad con grandes riquezas. Y aquí, en Akrotiri, hay señales evidentes de prosperidad. Casi cada edificio está decorado con frescos complejos. Hay una cantidad de pinturas en muros increíble y están en todos los pisos. Descubierto. La búsqueda de la Atlántida. Se dice que la Atlántida existió hace varios miles de años. Ya formaba parte de la antigüedad cuando el gran filósofo Platón escribió la historia en el 360 a.C. Describió a la Atlántida como una gran civilización que fue arrasada por la tierra y el mar. En un día y noche de tormentas terribles, vuestros guerreros fueron engullidos por la tierra. Y la Atlántida se hundió en el mar, desapareciendo. La Atlántida de Platón era una moraleja, una advertencia contra los peligros de la codicia. Representó a la Atlántida como una isla con un pueblo marinero y próspero. Pero cuando se volvieron avariciosos, los dioses acabaron con ellos. ¿Pero llegó a existir esta civilización tan mítica? Parece que Platón ubica a la Atlántida en el Océano Atlántico. Una potencia orgullosa que se extendió por toda Europa y Asia desde su base en el Océano Atlántico. Pero en la época de Platón, el Océano Atlántico estaba completamente inexplorado. Para los antiguos griegos, los pilares de Hércules, Atlántida, una gran civilización que se llevó el mar. Fue la leyenda que registró Platón, el gran filósofo. ¿Pero llegó a existir la Atlántida? Durante siglos los aventureros y arqueólogos han buscado la Atlántida en vano. Observad lo intrigados que nos tiene la Atlántida. La leyenda perdura. Un equipo internacional de expertos ha hecho un descubrimiento increíble. ¡Vaya! Fíjense, acaba de aparecer. Han descubierto pruebas de una civilización que desapareció de repente. Formaban parte de una red comercial inmensa y esta red desapareció de la noche a la mañana. Y de un cataclismo antiguo de proporciones épicas. Esta erupción fue una de las más grandes en los últimos 10.000 años. Fue enorme. ¿Han descubierto la verdadera historia que hay detrás de la leyenda de la Atlántida? Las reliquias del pasado guardan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Podemos descubrirlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al Círculos concéntricos de tierra y canales. Y es muy difícil no fijarse en este cráter en la isla, en el centro, y no empezar a pensar en los elementos de su descripción. En la antigüedad, Santorini era conocida como Tera. Y en 1967 unos arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario aquí. Un pueblo enterrado al que llamaron Akrotiri. Los expertos creen que estuvo habitado hace 3.500 años y contiene unos ecos extraños de la mítica Atlántida. Claire Palibu, historiadora arquitectónica, ha investigado el lugar que a día de hoy se encuentra a 15 metros bajo el nivel del suelo.
La Atlántida que ilustró Platón era tan avanzada tecnológicamente que muchos dudaron de su existencia. Pero aquí, en Akrotiri, hay casas con varios pisos, muy adelantadas a su tiempo. Lo que estamos viendo es uno de los edificios de las casas del pueblo, la llamada Casa Oeste. Es muy moderna, moderna en el sentido de que para nosotros, en el siglo XX, nos es familiar. Tenía 3 pisos, de los cuales ven 2. Esto implica una tecnología que es muy exigente. En la antigua isla de Thera solían tener lugar terremotos del extremo occidental del Mediterráneo, marcaban el límite del mundo conocido. La filósofa Angie Hobbes ha estado descifrando los textos de Platón, buscando otras pistas que haya dejado y que puedan ayudar a encontrar la Atlántida. Platón dice que este imperio atlántico ya había conquistado África del Norte, hasta Egipto, aquí. Y había conquistado hasta Etruria, en el centro de Italia, aquí. Y tenía planes para la cuenca oriental del Mediterráneo. El análisis del texto, según Hobbes, sugiere que en vez de estar en el Atlántico, era más probable que la Atlántida estuviera, de hecho, en el corazón del Mediterráneo. Para mí, parece muy probable que si la Atlántida tiene raíces históricas, dichas raíces van a estar dentro del Mediterráneo. Pero el Mediterráneo contiene casi 1500 islas. ¿Cuál de ellas podría ser la Atlántida? Para Hobbes, la descripción de Platón guarda otra pista importante. Anillos alternos de mar y tierra, más grandes y más pequeños, uno dentro de otro. Solo hay una isla en el Mediterráneo que encaje con esta descripción. Santorini, en pleno mar Egeo. En el centro de la Atlántida de Platón hay una isla rodeada por